Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Andersel se enfrentó a Hakan Sabank la misma noche antes de casarse con Kerem Bürsin. Una conversación cargada de tensión, reproches y verdades que llevaban mucho tiempo calladas sacudió el corazón de Estambul. Según fuentes cercanas, Hande decidió cerrar un capítulo antes de comenzar otro. Esa noche, en un restaurante discreto en Emirgan, Hakan recibió un mensaje inesperado: necesito verte. Esta noche. Es importante. No sabía que sería una despedida definitiva. Los dos se encontraron en una terraza privada, con vista al Bósforo. Hande, visiblemente nerviosa, pero decidida, rompió el silencio con una frase que marcó el rumbo de la conversación: no puedo seguir sin decirte esto en persona. Mañana me caso. Hakan, impactado, tardó unos segundos en reaccionar. No puede ser. ¿Con Kerem? Pensé que todo eso era solo un rumor. Ella asintió lentamente. No fue fácil para mí. Pero es lo que quiero. Lo nuestro terminó hace tiempo, aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Hakan, herido en su orgullo, lanzó una pregunta directa: dime la verdad. ¿Estuviste con él mientras aún salíamos tú y yo? No, respondió Hande con firmeza. Nunca hubo traición. Pero sí hubo distancia. Y en esa distancia, entendí muchas cosas. Con Kerem encontré algo que contigo no tenía: paz. Hakan no disimuló su frustración. Siempre fuiste impulsiva. No sabes lo que quieres. Y mañana, cuando te des cuenta, ya será tarde. Pero Hande no se dejó intimidar. Tal vez tengas razón. O tal vez esta sea la primera vez que sé exactamente lo que quiero. Quise verte para que lo escuches de mí. No por respeto a nuestro pasado, sino por respeto a mí misma. La conversación duró poco más de 20 minutos. Luego, Hande se levantó, dejó una nota junto a su copa de vino y salió sin mirar atrás. Hakan, solo y furioso, leyó lo que ella había escrito: no es una traición, es un cierre. Cuídate. Al día siguiente, Estambul amaneció con una imagen que sacudió las redes: Andersel y Kerem Bürsin tomados de la mano, caminando hacia un pequeño salón frente al mar, donde se celebró su boda secreta. Ambos vestidos de blanco, sin invitados famosos, sin prensa, solo el amor y el compromiso. Kerem, al ser consultado por un paparazzi, solo dijo: a veces, amar también es atreverse a comenzar de nuevo. Y eso hicimos. Los comentarios no tardaron en llegar. Algunos aplaudieron el gesto de Hande por aclarar el pasado antes de dar un nuevo paso. Otros criticaron la decisión de mantener todo en secreto. Pero la pregunta que todos se hacen es: ¿cómo reaccionará Hakan ahora que todo es público? Y la reacción no se hizo esperar. Horas después de la publicación de las primeras imágenes, Hakan Sabank rompió su silencio con un movimiento inesperado: borró todas las fotos en las que aparecía con Hande, incluso aquellas antiguas de eventos públicos. Además, publicó una historia en su perfil privado que muchos interpretaron como una indirecta: algunos finales no merecen flores. Solo silencio. Un amigo cercano del empresario reveló a un medio local que Hakan se sintió traicionado no solo por Hande, sino también por el entorno que lo rodeaba. Él pensaba que aún había una posibilidad, una puerta entreabierta. No imaginaba que la boda sería tan inmediata. Cuando la vio en esas fotos, entendió que ya no había vuelta atrás. Mientras tanto, en la ceremonia íntima celebrada en la costa de Sarıyer,
Ande y Kerem compartieron sus votos en voz baja, solo entre ellos. Testigos del lugar relataron que no hubo música estruendosa ni lujos excesivos, sino una calma emocional que lo envolvía todo. Quiero compartir mi vida contigo, incluso en los días más silenciosos, habría dicho Ande, tomando la mano de Kerem con ternura. Él, con la mirada fija en ella, respondió, y yo prometo nunca dejar que el pasado empañe lo que construyamos hoy. El video filtrado por uno de los empleados del lugar mostraba a la pareja bailando bajo una guirnalda de luces cálidas, sin coreografías forzadas ni poses para la cámara. Solo ellos, en un momento real y sincero. Este detalle hizo que miles de fans compartieran el video con el mensaje, así luce el amor cuando es libre. Sin embargo, no todos compartieron esa visión romántica. Algunos periodistas del corazón señalaron que el momento elegido por Ande para confrontar a Hakan fue insensible. ¿Por qué justo la noche antes de su boda?, preguntó una presentadora en un programa matinal. Eso no fue cierre, fue herida innecesaria, agregó. Pero la hermana de Ande, Gamze Ersel, salió a defenderla con una publicación directa en sus redes: mi hermana no necesitaba aprobación. Hizo lo que sintió correcto. Y si decidió mirar a los ojos a alguien antes de casarse, fue para liberarse de todo peso. Dejen de juzgar a quien solo quiere comenzar limpia. Por su parte, Kerem Bürsin ha mantenido un perfil bajo, evitando polémicas. Pero quienes lo conocen aseguran que está más sereno que nunca. Un compañero de rodaje comentó: Kerem cambió mucho este último año. Se volvió más reservado, más protector de su espacio. Y ahora, se nota que está en paz. No busca escándalos, solo quiere vivir su historia con Ande en calma. El entorno de Hakan, sin embargo, insinúa que esto no ha terminado. Según rumores, el empresario estaría considerando ofrecer una entrevista exclusiva para contar su versión de los hechos. Un medio de renombre ya habría contactado con él para una posible aparición televisiva. Si eso ocurre, no sería extraño que salieran a la luz mensajes, fotos o detalles privados que podrían cambiar la percepción pública. Pero mientras el escándalo crece en las redes, Ande y Kerem han decidido desconectarse. Han apagado sus móviles y viajado a una pequeña villa en la región del Egeo. Lejos del bullicio, del juicio y de las expectativas. En palabras de un allegado, se han elegido. Eso es todo lo que quieren ahora. ¿Volverá Hakan a la vida pública con una confesión explosiva? ¿Guardará silencio para siempre, como prometió en su última historia? ¿Será esta boda el inicio de un nuevo capítulo estable para Ande y Kerem, o solo la calma antes de una nueva tormenta? Comenta aquí abajo: ¿crees que Ande actuó bien al enfrentar a Hakan justo antes de casarse? ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Crees que Ande actuó bien al enfrentar a Hakan antes de su boda? ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? ¿Y tú, crees que Kerem es su verdadero amor? Comenta abajo tu opinión y no olvides suscribirte para no perderte los próximos capítulos de esta historia que sigue dando de qué hablar.